ingresando a www.abuelas.org.ar. Si sos técnico o técnica operativo, administrativo, inspector, supervisor o cumplís funciones jerárquicas en la industria del gas natural, tu sindicato es APJ Gas. Representamos y defendemos tus derechos en todo el país. Suma tu voz a la nuestra. Contactate en www.apjgas.org.ar. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. A invitar, a caminar, movilizar. Nadie se puede salvar en soledad. Dignidad, fraternidad y en igualdad. Sin descarte nuestra casa cuidar. ¿Te acordás del lío que hay que armar? Con Francisco hasta la eternidad. No te olvides nunca de soñar una patria federal. Laudatistas, laudatistas. Arriba, arriba el aire de Radiográfica, ahí estamos. Les damos la bienvenida a Laudatistas, episodio 63. Ahí está, muy buenos días a todos y todas, buen inicio de semana. Bueno, muy buenos días, sí, Facu, espero que estén bien. Hoy recordamos el paso de la inmortalidad del general José de San Martín. Sobre el tema vamos a referirnos en el transcurso del programa. Pero bueno, vamos a comenzar nuestra editorial. Como ustedes bien saben, ya lo dijimos en otras editoriales, lo que fija el INDEC, que es bastante arbitrario, por cierto, como canasta básica para no ser pobre es 1,5 millones de pesos. De la población económicamente activa, tanto formal como informal, 10,5 millones de trabajadores están por debajo del 1,5 millones de pesos. Es decir, que están en la línea de pobreza, debajo de la línea de pobreza. Tanto formales como informales. De esa masa de 10,5 millones de trabajadores, 7 millones están endeudados y de esos 7 millones, 5.800.000 tienen problemas de morosidad graves. Graves y en algunos casos 3,5 millones de esos 5.800.000 son directamente incobrables. Es decir, hace un año que no pagan a los bancos, a la fintech, a quien fuere, a los prestamistas, ¿sí?, las deudas que han contraído por deudas esenciales. Esenciales significa que como el salario no alcanza para cubrir ni la canasta básica trucha que arma el gobierno, porque 1,5 millones obviamente tampoco alcanza, naturalmente tuvieron que endeudarse para gastos como pagar el alquiler, la luz, el gas, el teléfono, los remedios, los medicamentos, con lo cual hay una pobreza endeudada, inducida, a punta de pistola,
porque se ha destruido el salario mínimo vital y móvil bajo este gobierno, perdió 2/3 partes de su capacidad adquisitiva. Hoy el salario mínimo vital y móvil, de acuerdo a lo que establece el propio INDEC, que sería la canasta básica, está en 1/4 de la canasta básica, o sea, está en la hiperindigencia. Y con respecto a los salarios formales, como bien sabemos, las paritarias se han negociado estos años por debajo de la inflación formal y la inflación real. Y esto no ha sido solamente por benevolencia de tal o cual sindicato. Ha sido directamente un mecanismo de extorsión del gobierno a los sindicatos de que les quebrantaba y no les aportaba los fondos que les correspondían para su sistema de salud, para las obras sociales, si no adherían a firmar por debajo de la inflación. Es decir, que hubo una política deliberada de destruir el poder adquisitivo y ahora la mayoría de la población trabajadora se encuentra atrapada y estrangulada por la pobreza endeudada, por el endeudamiento con bancos, con fintech, algunos que han salido ya totalmente fuera del sistema y tienen que recurrir al narco del barrio con todas las consecuencias gravísimas que hay en el tejido social. Por eso el sábado inauguramos una campaña donde claramente planteamos que llegar a fin de mes no puede ser una deuda, donde estamos planteando una ley de emergencia por deudas esenciales, junto a muchas organizaciones, más de 40 organizaciones de Ushuaia y La Quiaca, también con el constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, que ha colaborado mucho en los fundamentos de la propuesta popular que queremos impulsar a través de millones de firmas, tanto digitales como en las mesas y plazas públicas donde estamos trabajando, para que el Congreso trate esta ley de emergencia. La ley de emergencia que lo que plantea es algo muy simple. Todos aquellos hogares, a través de un registro, que logren acreditar que tienen ingresos por debajo de la canasta básica, se les tiene que condonar la deuda. Condonar la deuda significa que las tiene que absorber el Estado. Y el Estado, en todo caso, negociará con la fintech, con los bancos, etcétera, qué corresponde, qué no corresponde, qué es usurario, qué no es usurario, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es el monto? ¿De qué plata estamos hablando? Estamos hablando de que la deuda en total de los más críticos, que son los 5.800.000, que en este momento están en situación directamente de morosidad o morosidad incobrable, es un monto que llega a 4.200 millones de dólares. Escuchen bien, 4.200 millones de dólares sería el costo de absorber y condonar la deuda de 5.800.000 personas que en este momento están en situación de total desesperación. ¿No hay plata? Bueno, veamos. El 21 de mayo pasado se resolvió en el Parlamento, ¿sí?, perdonarle la deuda a las empresas Edesur y Edenor. Previamente, en diciembre del 2022, había habido un decreto donde también le habían perdonado una parte de la deuda. Yo sumé los dos montos de cuánto es la deuda perdonada a las eléctricas. 1.982 millones de dólares. Sigan este dato, 1.982 millones de dólares perdió el Estado por perdonarle la deuda a las eléctricas que nadan en guita, se la llevan con pala. ¿Cuál fue el costo fiscal de la inocencia fiscal, de la ley de inocencia fiscal mediante la cual hoy se puede ingresar al sistema dólares de origen opaco sin investigar patrimonio, sin que paguen los impuestos que tenían que haber pagado, sin regularizar su situación fiscal? O sea, simplemente se los blanquea, se los incorpora y lo pasado es pisado. ¿Cuánto nos sale lo pasado es pisado? 1.500 millones de dólares. Es el costo que estiman las consultoras privadas que nos sale la ley de inocencia fiscal. ¿Cuánto nos salieron los blanqueos? Es decir, el régimen de regularización de activos, como lo llamó Milei, que sucesivamente se votó y decretó también el gobierno. También, según consultoras privadas, coinciden 3.000 millones de dólares. Si nosotros sumamos los 1.982 millones de dólares que le perdonaron a las energéticas, los 1.500 millones de dólares que nos cuesta fiscalmente la ley de inocencia fiscal y los 3.000 millones de dólares de los blanqueos, nos da la friolera de 6.482 millones de dólares. Muchísimo más que los 4.200 millones de dólares que desesperadamente necesita el pueblo
para sacarlo de la situación de hambruna y desesperación a la que ha condenado este gobierno a 5.800.000 personas. Ahora, el dato interesante es que lo que se le perdonó a los blanqueadores de capitales, a los evasores de impuestos, a las energéticas, supera incluso todo el costo de lo que fue bancar los salarios formales e informales en la pandemia. O sea, lo que salió el Repro 1, el Repro 2 y lo que salió el IFE en términos fiscales fueron en total 4.254 millones de dólares. Fíjense que es casi lo mismo que el monto que se necesita ahora para condonar la deuda de aquellas personas que están por debajo de la línea de pobreza y que han sido obligadas, digamos, a tomar préstamos por deudas esenciales. Por eso es justo y necesario condonar inmediatamente las deudas de todos aquellos que pueden registrar que están por debajo del nivel de la pobreza y que han tenido que tomar, por razones esenciales de supervivencia, deudas para poder vivir. Llegar a fin de mes no puede ser claramente una deuda. La solución no es moratoria, quita parcial, te extiendo los intereses, te extiendo los plazos y te multiplico el monto. Vamos, gente, vamos, a la hora de levantar la manito para perdonar las eléctricas, se votó. Uno podrá decir, no, pero mi partido no lo votó. Bueno, fíjate cuando gobernaba tu partido, si no sacó una ley de blanqueo de capitales. Porque que yo tenga memoria, y lo pueden buscar, desde Alfonsín a la fecha, todos los gobiernos han hecho o blanqueo de capitales, o especificación asimétrica, o estatización parcial de deuda, o absorber pasivos que tenían empresas. Es un clásico, es un deporte, digamos, prácticamente, perdonarle a los que se la llevan en pala y que el fisco, es decir, todo el pueblo, pague el costo, concretamente, de la absorción de estos pasivos. Bueno, esta vez le toca al pueblo. Esta vez le toca al pueblo que está claramente en situación de desesperación. Lo hemos palpado en las calles de Ushuaia a La Quiaca este sábado, lo seguiremos palpando todos los días. Invitamos a todos a sumarse a esta campaña. Ahí tienen el QR a través del cual pueden entrar y tener la información, y también para poder juntar firmas digitalmente. Pero en la calle les puedo asegurar que la sensación térmica es desesperante, y que obviamente con estos datos que acabo de proporcionar es más que obvio que el gobierno, si quiere, puede. Por lo tanto hay que empujar para que pueda. Del mismo modo que en otras circunstancias volteamos una parte sustancial de la ley de tierra, del mismo modo que logramos frenar un montón de iniciativas en su momento, el 2x1, qué sé yo, un montón de iniciativas a través de la movilización del pueblo. Acá tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Hay una marcha convocada por la CGT, por la CTA, al Ministerio de Economía, a la cual por supuesto adherimos, ¿sí?, justamente para reclamar una solución al tema del endeudamiento masivo de los trabajadores. Nosotros proponemos esta solución a través de la condonación de la deuda de los trabajadores que han tomado, trabajadores jubilados, formales, informales, que han tomado deuda por razones esenciales. Esto es Laudatistas, programa número 63. Excelente, y como vos bien decís, no solo le han condonado esa deuda multimillonaria a las eléctricas sobre todo, sino que además te aumentan la tarifa todos los meses, o sea, es como un doble gana, digamos, ¿no? Sí, absolutamente. Un doble gana. Y continuando con este tema, y muy bien ahí los chicos nos pusieron el QR también para que los que están oyendo pero viendo puedan escanearlo y firmar ahí. Vamos a también pasar en el próximo bloque los canales para contactarse, pero tenemos en línea también a otro compañero desde la Mediterránea, provincia de Córdoba, otro de los impulsores de esta campaña nacional por una ley de emergencia por deudas esenciales. Lo tenemos conectado al doctor Miguel Rodríguez Villafaña, al que le damos la bienvenida a Laudatistas. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, como siempre, un gusto estar con ustedes y trabajando por estas cosas, ¿no? Creo que hoy más que nunca nuestra sociedad está necesitando que hay sectores que se hagan cargo de los problemas de los débiles, ¿no? Fíjate que esto es muy importante, y hay un término que yo uso siempre, la necesidad de generar musculatura política, porque varios legisladores se han comunicado conmigo diciendo que tienen proyectos, con lo cual no dejan de alegrarme, pero lo cierto es que esos proyectos
están ahí, nadie los conoce y vaya a saber si los tratan. Yo le digo, bueno, ustedes súmense, después veremos cuál es el proyecto definitivo, pero súmense a la iniciativa, generemos la musculatura política, porque esto no tiene otro objetivo que el pueblo. Acá detrás de esto no hay una campaña por una candidatura o por un partido político, es por el pueblo mismo de una nación que ve que se le está desmembrando el territorio, que hay un gobierno sin legitimidad porque no cumple la Constitución y que está matando a su pueblo. Nosotros estamos viviendo una situación de un verdadero genocidio por goteo, y uno dice, bueno, pero una palabra excesiva. No, porque lo que pasa es que esto se está haciendo a fuego lento, pero peligroso. Una persona que no puede comer, ni comprar medicamentos, ni darse lo elemental, va muriendo. Si no físicamente, que sucede, espiritualmente. Hemos visto estos días la estadística de que hay 3 suicidios por cada homicidio. Ese suicidio es la desesperación ante la impotencia. Tenemos un deber de decirle a nuestro pueblo que espalda contra espalda, juntos vamos a poder, un poco como decía Francisco, me pareció tan acertada tantas cosas de él, desde la razón, desde el corazón y desde la acción. Él decía, tenemos que tener la razón para darnos cuenta de este problema, no lo podemos ignorar. El corazón para sentirlo, para vivirlo, y la mano para llevarlo adelante. Estamos dando desde esto una mano para llevarlo adelante, y fíjate que un detalle interesante es que todos los proyectos, en última instancia, buscan que el pobre pague algo. Exactamente. A eso iba, Miguel. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Gustavo? No sé si escuchaste la editorial, pero bueno, nosotros mostramos los números del costo fiscal que tuvo, por ejemplo, el perdón a las energéticas, 1.982 millones de dólares, el costo fiscal de la inocencia fiscal, la primera inocencia fiscal, ahora viene la segunda, 1.500 millones de dólares, y el costo de el régimen de regularización de activos, o sea, blanqueo de capitales, 3.000 millones de dólares. En total, el costo de absorción de pasivos de gente que tiene plata, que se la lleva en pala, fue de 6.482 millones de dólares. Ahora, el costo aproximado, estimativo, de las 5.800.000 personas que hoy son morosas incobrables, en situación de absoluta desesperación, es 4.200 millones de dólares, mucho menos que lo que le perdonaron a todos estos grupos que se la están llevando en pala. Con lo cual, evidentemente no es un problema, no es un problema de alguna manera de que sea un costo absolutamente insostenible o que quebrantara el Estado por esto. ¿Sí? Es más, inclusive lo que han perdonado supera a lo que fue el repro, el IFE, etcétera. Pero yo te quiero agregar esto, fíjate. Primer detalle, acá hay normas que están haciendo un gran daño, pero fíjate lo que hay detrás de eso. Primero, que se desreguló los intereses bancarios. En este momento, el Mercado Pago, a los créditos que está dando, le está cobrando un 700% de interés anual. 700% de interés anual. Eso no tiene otro nombre que la usura. El delito de usura no hay que inventarlo, está en el Código Penal. ¿Dónde está nuestro Poder Judicial que no actúa de oficio? Y estamos hablando, y vos bien dices, Mercado Pago, por otro lado, Alperín, tiene domicilio en Uruguay y no paga impuestos en la Argentina. Con, digamos, la complicidad dolorosa que el Estado lo usa de base para hacer más negocio. Por ejemplo, en Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, todos los pagos de las tasas municipales, de las multas, se hace por Mercado Pago. Claro. Lo cual demuestra que le estamos regalando incluso el negocio para alguien que no aporta en la Argentina. Sumamos 2 cosas más. Una, con la falacia de la modernización laboral, porque es una falacia no modernizada en lo más mínimo, introdujeron ilegalmente, porque la Constitución dice que todo tema impositivo debe iniciarse por diputados, iniciando por senadores, la quita nada menos que los impuestos a los bienes suntuarios. Claro. Y eso se está aplicando. Y te cuento un tercer tema que el otro día yo lo planteé en un encuentro que hubo acá de científicos en la Universidad Nacional de Córdoba. Incluso hay una forma, pero perfectamente posible, de evitar la evasión agropecuaria. Fíjate que acá el agro, uno de los sectores que más evade,
incluso vía Paraguay. Si nosotros tenemos en cuenta la soja que produce Paraguay, es como si hubiera producido 3 cosechas en un año. Claro. Sí, tal cual. Parece que la tierra fuera un chicle en Paraguay, porque no se extiende la superficie y crecen las exportaciones. Con bandera paraguaya. Pero vos sabés que yo le decía, miren, nosotros tenemos una capacidad instalada a través de nuestros satélites de poder determinar cuál es el rinde de cada una de las tierras. Vos sabés que, Miguel, ahí te hago un paréntesis, vos sabés que el que empezó a investigar eso y ponía drones en la hidrovía, fue Juan José Gómez Centurión, y esa fue, entre otras causas, las razones por las cuales lo eyectaron de la aduana. ¿Qué te parece? O sea, a veces Milei dice, bueno, dígame dónde saco la plata. Bueno, cóbrenle al campo todo lo que está evadiendo. Fíjese, el campo, que yo lo respeto, hay mucha gente de bien que está peleando en su momento que le saquen las retenciones, pero sería bueno también el gobierno decir, te voy a sacar las retenciones, pero paguen todo lo que tienen. Obviamente. Acá están declarando a la tercera parte de lo que realmente extraen. Digo. Acá no me diga que estamos en un país pobre, acá no estamos en un país africano que no tiene otra cosa más que distribuir pobreza. Miguel, esto hay que decirlo con todos los nombres. Totalmente. Incluso también tiene que ver con la deuda externa. Yo me acuerdo en la campaña pasada, yo decía, señores, acá no se puede pagar un peso a Estados Unidos por lo que hizo de traer plata para bancarlo a Milei, porque eso es un dinero que es aporte de campaña, incluso sería como nos pasó con Macri. Claro, pero fíjate, la ley dice que límite por el aporte de campaña. Acá han roto todos los límites, miles de dólares para aportar en una campaña y luego se lo llevaron y cobraron intereses y lo hemos pagado todos nosotros. Esa deuda es ilegítima, hay que impugnarla, porque vinieron a condicionar la democracia, no entró para nada en especial, superó lo que puede ser un aporte de campaña a cualquier partido político y encima de eso nos cobraron intereses. Sí, en ese mismo sentido, las deudas que tenemos hoy, los laburantes, los jubilados, los desempleados, son deudas a punta de pistola y por eso también esta campaña. Y quería preguntarte, Miguel, porque este sábado como que le dimos un inicio, digamos, formal, digamos, a esto que venimos trabajando ya hace un tiempo. En muchos lugares ya pusimos mesas y demás. En Córdoba se hizo una reunión importante con muchos sectores. Que nos cuentes un poco qué recogiste, digamos, cuál es el pensamiento, lo que recogiste de hablar con los demás sectores. ¿Cómo viene en Córdoba la campaña por esta ley de emergencia? Mire, primero con una gran satisfacción, porque primero el sábado hacía un frío, acá espantábamos a pingüinos ondazos más o menos, y lo hicimos en un galpón que te digo que era directamente, así que tuvimos que repartir criollitos y mate cocido, qué sé yo, porque era insoportable. Aún así, estuvieron muchos sectores, incluso que a mí me han sorprendido para bien. Primero, desde la Secretaría General de la CGT, que incluso desde el Sindicato de Gráfico Hilda Busto nos aportó ya de movida unos 500 formularios por escrito, porque coincidiendo con ustedes, fuera de lo que se haga por internet, vamos a hacer mesas, lugares, conferencias, porque yo lo que decía, fíjate que acá internet nos tiene acostumbrados a muchas campañas interesantes, que uno no podía dejar de apoyarlas. Yo decía, a mí me dicen, es bueno despetrolar pingüinos, y sí, por supuesto, lo apoyo. Ahora no me iría al sur a despetrolar pingüinos. No porque no quisiera, porque sería imposible y una serie de cosas. Ahora en esto tenemos que firmar y comprometerlo, mente, corazón y acción, como bien decía nuestro Papa, incluso con la lógica de generar patria, y en eso rescato a Francisco, más allá que es insistente, con justicia, inclusión y casualmente sustentabilidad. O sea, un país que también sea sustentable, porque ahora están entregando supuestamente nuestra riqueza, pero no la están entregando para nosotros, sino que incluso están permitiéndole que contaminen nuestras aguas, que rompan nuestro equilibrio ecológico, sin ninguna importancia para lo que puede ser la futura generación. Por eso acá esta patria de justicia, inclusión y sustentabilidad, y un pueblo convocado desde el pensamiento, el corazón y la acción, creo que ese es un legado como nunca, siempre que nos ha dejado nuestro Papa Francisco. Y acá en Córdoba, ahora, no solamente tenemos desde partidos políticos, los cuales hemos dicho, mire, usted manéjelo, esto no lo hemos hecho con un criterio, digamos, egoísta, que a nivel nacional lo maneja la Alameda, que en Córdoba además estamos, este espacio que hemos creado, Esperanza Activa,
que también integran muchos sectores, pero la idea es que ojalá cada uno de su partido, en su campaña, lleve este objetivo. Si lo que deseamos es que lo tengamos todos, nosotros no puede haber una democracia posible si este objetivo de ocuparnos de los vulnerables no se toma eficazmente. Acá ningún gobierno va a ser serio. Fíjate que hubo un testimonio, yo he sido abogado y he ayudado mucho a los que ustedes conocen como trapito, acá se llaman cuidacoches, limpiadillos, todas esas cosas. Dieron un testimonio tan interesante. El martes vamos a participar como campaña en un encuentro que ellos tienen, en una sociedad que está criminalizando el cuidar coches. Fíjate lo que te digo, ya no solamente prohibiéndolo, lo está criminalizando. Están pasando situaciones, he tenido que intervenir en parroquia mía hace 2 semanas más o menos, asesorando, porque resulta que vinieron y nosotros, la ley de acá de Córdoba permite a los naranjistas cobrar de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados mediodía. Si cobra fuera de ese horario, está incumpliendo penalmente. Ahora vos fíjate, los días a la noche son los que fueran necesarios cuidar. A veces cuando la parroquia había una reunión, se contrata una persona que cuida los autos. Y el domingo a las 12 del día vinieron a llevárselo. Además yo le digo, mire, incluso tan libertarios que son, acá no nos pueden prohibir la libertad de la caridad. Ahora resulta que si yo le quiero dar, él está cometiendo un delito, pero si lo doy yo, también lo cometo indirectamente, porque estoy provocándole un delito que tiene de 3 a 6 días de arresto. Le digo, bueno, llévenos a nosotros, si somos los que estamos haciendo el supuesto delito. Están criminalizando la caridad, eso tenemos que tener en cuenta. Y en eso el Estado no me puede prohibir que yo dé la caridad que yo quiera. En última instancia, muchas de estas situaciones que se dan en los semáforos, porque el semáforo es el lugar donde hace entrar en realidad a la sociedad, porque fíjate, hay muchos sectores que salen de su country, van en el auto, se van a jugar al tenis, después a tomar el té y vuelven a la noche, y la realidad pasa muy lejos. El semáforo te obliga a tener un minuto, parar y ver una realidad. Y a veces nosotros vemos que ahora hay muchas situaciones que son verdaderas limosna con dignidad, yo digo. O sea, en vez de pedirte la limosna, te dice, mira, yo te hago algo, te limpio el auto, te hago un malabar, qué sé yo, te cuento un cuento, te canto una canción, para que vos me des algo. Nos pueden prohibir la caridad. Eso es inaceptable, no nos pueden prohibir la caridad. Y peor, cuando yo lo veo a Jorge Macri, que sale por la televisión, dice, a ustedes los trapitos, los voy a meter presos. Quisiera saber que esa valentía lo diga con los narcotraficantes, con los tratas de personas, con la mafia, con los corruptos. Él está diciendo, vamos a meterlo preso a Adorni. Ojalá lo dijera, no lo dice y se la quiere agarrar con los trapitos. Tenemos que ponernos de pie para defender a los débiles y hacer un impulso. Tal cual, y tener un poco de empatía, sobre todo aquellos legisladores que nos dicen, no, pero yo propuse una moratoria de 80 meses y una refinanciación. Yo quiero que se ponga en el lugar de aquel que cobra 600.000 pesos, 800.000 pesos, tiene que mantener una familia, tiene que pagar alquiler, luz, gas, servicio, a ver si lo podría hacer. Creo que hay que ser un poco más buen samaritano, hay que ponerse en el corazón del otro, y por esto me parece que esta ley es justa, necesaria, y además es factible económicamente, porque ya te relaté, a lo que se la llevaron en pala, este gobierno le perdonó mucho más. Te agrego un detalle. También hay una clase media que era inocente. Hemos estado viendo lo que ha pasado en Metal Ford, por ejemplo, que han echado a personas. ¿Cuántas personas en este momento, 55 años, personas que han pagado siempre, no es que no han pagado? Absolutamente. De golpe, no tienen ingreso, no consiguen trabajo. Hay que dar una solución a eso. Fíjate, acá yo he comentado, en Estados Unidos, desde 1934, existe una modalidad que se llama Stop-Start. En inglés se entiende perfectamente. Stop de parar, start de comenzar. Es decir, señores, en Estados Unidos ya en 1934 decía, miren, algunas situaciones de personas que han sido buenos pagadores, pero han estado en una situación de infortunio, hay que darle una solución. Y tienen un sistema que habría que trabajarlo también acá para Argentina, no de sistema de quiebra, que requiere un montón de abogados, un costo judicial enorme, pero que en un procedimiento de 3 meses se preservan los bienes esenciales, se clausuran y se pagan los intereses y se le da la oportunidad que empiece a pagar cuando pueda, porque acá el problema no es que no se quiera, pero si a vos te han echado, o sea, son las fábricas y no tenés un peso de ingreso, ya ni siquiera es de voluntad de querer pagar. Tal cual, Miguel. Eso tenemos que tirar a la discusión
Y yo agradezco a la Alameda, que también con todos ustedes nos están ayudando que esto tome la musculatura política nacional que tenemos que construir entre todos. Le damos para adelante, Miguelito. Estamos por irnos a la pausa, te agradecemos un montón este tiempo, sigamos laburando y seguramente cada tanto te vamos a ir sacando para seguir reforzando estos conceptos, porque por un lado está la juntada de firma y está conversar sobre lo que nos pasa en la vida cotidiana con toda nuestra comunidad, pero también es importante estos aportes para pensar la cosa desde diferentes lugares, ¿no? Desde la cuestión de derechos humanos, desde una cuestión de defensa de los más vulnerables, desde una cuestión de que es, además, jurídicamente óptimo, digamos, ¿no? No nos pueden correr ni con la ley, ni con la justicia, ni con un carajo, digamos, ¿no? Nos están matando y nos tenemos que defender. Así que enhorabuena a esta campaña y nos vemos prontito, Miguel. Yo agrego una cosa que saltó este sábado. Empezamos a sentir que no estamos solos. Empezamos a sentir que lo que pensaba nos empieza a articular a muchos sectores. Qué bueno. Y eso es importantísimo en un momento que nos quieren robar el país, la democracia y quieren matar a nuestro pueblo. Absolutamente. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias. Hemos conversado con el compañero y amigo, abogado constitucionalista, el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. Vamos a la primer tanda y ya volvemos. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresá a www.radiográfica.org.ar y potenciá la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Desde 2005, recuperando el aire. Se llevaron la tinta, se acabó el papel y la guillotina cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Pero las rotativas no pararon. Desde la cooperativa Patricios, transmite Radiográfica. Recuperando el aire. En 20 años, no cambiamos. Evolucionamos. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entrá a www.radiográfica.org.ar. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular. Continuamos en Laudatistas, el programa semanal de la Alameda. Estamos, como saben, todos los lunes en vivo de 11 a 13 por Radiográfica, FM 89.3 o en el YouTube, por supuesto, @Radiográfica 893. En un ratito vamos a saludar a nuestras repetidoras, vamos a recordar todas las fuentes de información y demás de nuestra organización, pero ya vamos a pasar rápidamente a la intro y a la presentación del próximo invitado que está en línea. Bueno, vamos a entrevistar a Enrique Ortiz, que es nuestro corresponsal, es laudatista, además es cronista, es periodista de Crónica TV, de Allen News, de varios medios, digamos, de la provincia de Misiones y de Corrientes. Ha estado presente en varias de las audiencias del juicio oral que se lleva por la investigación de la desaparición forzada del niño Loan Danilo Peña, y además ha estado desde los primeros días, desde que ocurrió este hecho allá por junio del 2024. No sé si ya estamos en contacto con él. Bueno, vamos a entrevistarlo por lo que ocurrió, un balance de cuánto se ha avanzado o no
en las últimas 2 semanas de audiencia, que hubo varios testimonios claves, ¿sí? Peritos zoológicos, altos oficiales de la Fuerza de Seguridad, algún que otro imputado. Bueno, para ver de alguna manera cómo está viendo el juicio y cuáles son los aspectos más importantes en los que hay que detenerse y reflexionar. ¿Cómo estás, Enrique? Acá estamos en Los Datistas, Facu, Ximena y Gustavo. No te escuchamos. No te estamos escuchando, Enrique. Enrique, tenés el audio cerrado, parece. No. No te estamos escuchando, Enrique. A ver. Y él tampoco nos escucha a nosotros. No, evidentemente no. No te escuchamos, Enrique. Bueno. No, que tampoco. Ahí lo sacaron. Vamos a tratar de comunicarnos. A ver. Nuevamente, bueno, como todas las semanas, la semana pasada no pudo estar Enrique, que es el compañero, como mencionaba Gustavo, que además de ser corresponsal de Crónica y director de la agencia LEM News, está trasladándose todas las semanas para seguir de manera en vivo las audiencias que se hacen por el juicio oral de Loan Danilo Peña. Ahí está. Buen día, Enrique, ¿nos escuchás ahora? Bueno, ahora es lo que estoy escuchando. Sí. Bueno, perfecto. Perfecto. Ahora te escuchamos perfecto. Bueno, Bien. Vamos entonces a un repaso de los últimos 15 días, las audiencias que hubo claves en estos días, con los peritos, con jefe de la Fuerza de Seguridad, algún que otro imputado. ¿Y cuáles son tus reflexiones, tus conclusiones? ¿Y en qué hay que detenernos para ver si estamos dando pasos adelante o seguimos en el mismo lugar? Bueno, yo venía diciendo desde el principio que las dos claves de este juicio tienen que ver con las pericias y quiénes son realmente los culpables. No todos los que pasaron hasta ahora, que realmente fueron terceros, que no tienen nada que ver, y yo creo que está quedando más que claro en el juicio. Tiene que ver con las pericias. Lo que pudimos ver las pericias, o lo que pudimos estar presentes en las pericias, ustedes tienen una de las que pasó, que ahora podemos mostrar, justamente porque ya pasaron las pericias, que son las de los canes, fueron principales. Sí, fueron determinantes, ¿no? Porque tienen el rastro de Loan en los vehículos de Pérez y Cayama, empezando por ahí. Son muy determinantes porque, te digo, no es un can exactamente que hizo, se fueron 4 los canes que en este caso determinaron que el olor en la camioneta de Loan estaba en los vehículos de Pérez. En la camioneta de Pérez y Cayaba. Exactamente, en la camioneta de Pérez. Y en dos, ¿no? En las dos camionetas. En las dos camionetas exactamente de Pérez estaba el rastro de Loan, o sea que evidentemente, aunque quieran decir que no, Loan de alguna manera estuvo presente ahí, o algún abrigo, o algún... en realidad el mismo perito dice, no saben cómo llegó el rastro de Loan ahí, no pueden determinar esto. Y yo decía que son dos pericias claves que van a determinar el juicio. Las dos, nosotros pudimos ver el expediente, ya más o menos la tenemos. Una son las pericias de Canen, que ustedes tienen los videos. Sí, ya lo vamos y la a pasar. segunda tiene que ver con los teléfonos. Los teléfonos también van a ser claves. Yo no sé si esta semana van a dar esta oportunidad de que los que realizan las pericias de los teléfonos empiecen a determinar un poco lo que fue el caso Loan. ¿Por qué? Porque van a encontrar cosas muy fuertes en los teléfonos, específicamente de Pérez. Ya se los adelanto. Ya encontraron cosas muy, pero muy fuertes en el teléfono de Pérez y puedo decirlo ya, sí, claro. Tiene que ver con la pedofilia. Puedo decirlo ya a esta altura, tienen que ver con la pedofilia. Es muy fuerte, son imágenes que no se pueden pasar en ningún tipo de medio de comunicación, pero son determinantes estas dos pericias. La de los canes, ustedes la vieron, que tienen ahí prácticamente cómo fue. En primer lugar, cuando se hicieron, que fue a los pocos días prácticamente de cuando se realizó esta pericia en las camionetas de Pérez, explicaban el paso a paso, ¿no? De cómo fueron extrayendo el olor de la camioneta, que tenía que ver con Loan, a través también de un registro que tenían de Loan, a través de prendas del mismo, y luego los canes identificando una y otra vez. Ustedes ven, por ejemplo, cómo van cambiando de lugar los frascos, para que obviamente se trate de determinar si el perro
Se podrían ver... Sí, estamos ya por ponerlos al aire, sí. Bien, ahora, mientras tanto tengo una pregunta. El abogado de Pérez y de Callava lo que argumenta, hay una polémica respecto a la cadena de custodia que tuvieron los dos vehículos, que Pérez y Callava dejaron en manos de Maciel. De hecho, hay un subalterno de Maciel que reconoce que no estaban con franja, no estaban, según las palabras de Maciel, estaban bajo llave, pero digamos, hay una polémica respecto a si esas prendas podrían haber sido plantadas o realmente, digamos, identifican a los responsables de haberse inicialmente llevado a Loan. Bueno, a ver, la única posibilidad de que existe de que hayan plantado evidencia puede haber sido el mismo comisario Maciel. Claro. Cuando nosotros llevan la camioneta directamente hasta la comisaría, cosa que es cierto porque ¿sabes quién determina y quién nota que no estaban en cadena de custodia? La misma prensa. Claro. Cuando nosotros vamos y notamos que ponemos la cámara justamente arriba de uno de la comisaría donde estaba la camioneta, notamos que no tenía ninguna faja de seguridad, que no tenía nada. Y nos empezamos a preguntar en ese momento, pero escúchame, si es un caso tan importante y tiene que ver con un caso que está hablando el país, ¿no tendría que tener faja de seguridad? ¿No tendría que tener una cadena de custodia? Que es lo que nos preguntábamos todos. Claro. Y ahí empezó el debate justamente, ¿qué pasa con estas camionetas? Hasta que finalmente, hasta el mismo juzgado se da cuenta de este tipo de cosas, como diciendo, es totalmente tonto lo que hicieron de llevar, no poder, porque cualquiera podía abrir la camioneta, llegarse hasta el lugar, pero el único que tenía ese poder en ese momento era el mismo comisario Maciel. O sea que cualquiera de las dos formas termina más embarrado el comisario Maciel. Ustedes están viendo ahí cómo fue el tema de la pericia. Primero explican a los testigos. Hay dos personas que estamos en la parte de atrás, porque obviamente no nos permitían entrar por la parte de testigos, determinando, primero explican qué camioneta es, cómo sacan con el rastro de olor, ponen en los frascos y ahí va uno de los canes. Fueron 3 en primer lugar y luego repiten esta misma pericia con uno de los canes, pero cambian de lugar el frasco. ¿Por qué? Porque uno podía decir, no, ya está entrenado para ir al número 3, o podía estar entrenado para ir al número 1. Entonces vuelven a realizar esta pericia con uno de los canes primero y después un can totalmente distinto es el que ingresa, que es el cuarto, y determina exactamente. Todos los canes fueron en el mismo lugar, todos los canes determinaron el mismo olor. No hubo ni uno que hiciera algo diferente. No hubo ni uno que hiciera algo diferente, pero esto es importante, y decía el mismo perito en ese momento, si hay uno de los canes que va a otro lugar, toda la pericia no sirve. Uno. Claro. Con uno de los canes directamente esta pericia no sirve para nada, pero exactamente todos los canes fueron al mismo lugar, incluso cambiado los frascos. Lo que se ve es increíble porque justamente explica cómo sacan el olor el perito y va y determinan ese mismo lugar los canes. O sea, en el mismo lugar, en el mismo olor, van todos los canes. O sea que la pericia fue excelente en ese contundente, sentido. claro. Contundente, y además, yo te digo que el juicio, para los que pudimos ver todo lo que es el expediente, que vimos todos los videos de todas las declaraciones, son prácticamente, creo que 104 gigas y 120 gigas son únicamente de declaraciones y lo que son los videos del caso. Lo que pudimos ver todo, encontramos cosas que llaman la atención, ¿no? Especialmente las pericias, y que las pericias van a ser determinantes. Esta fue determinante y las pericias de los teléfonos van a ser determinantes. Yo no sé si Pérez al final de todo esto no va a estar imputado también en otro delito. La pelota. Lo que le estoy diciendo yo, justamente porque hay material en el teléfono, en uno de los teléfonos que encontraron de Pérez, J5, no me acuerdo exactamente cuál era el teléfono, que está contrastada con cosas muy irrisorias, con fotos de famosos, por ejemplo, fotos de escenas con famosos, que son también determinantes. ¿Eso se va a ventilar esta semana en el juicio, Enrique? Mira, tendría que ser esta semana porque obviamente tiene que seguir la línea de los peritos, de las pericias, pero va a ser muy importante, por eso yo te digo, cuando el perito hable y pueda, yo no sé si van a mostrar las imágenes, realmente no sé si van a mostrar las imágenes, si se van a animar a mostrar tales imágenes en el juicio, pero son realmente muy, muy fuertes. Lo que sí hay
hay fotos claves de personas, y el otro día me di cuenta de algo increíble, ¿no? Porque estaba viendo todas las fotos de los teléfonos de Pérez y Callaba. Había una persona que siempre nos invitaba a asados, a lo de la prensa, que estaba ahí prendido, que iba en una moto blanca, en una moto de estas, que son para carreras, digamos, Sí. Y nos invitaba a distintos lugares, quería averiguar cosas. Y hay muchísimas fotos que descubrí dentro del teléfono, el J5 justamente de Pérez, que está esta persona en asados con él. Esta misma persona que nos invitaba a la prensa y que estaba constantemente con nosotros alrededor, esta persona está en muchísimos asados con Pérez. Lo descubrí el otro día porque, bueno, me puse por curiosidad a ver, ¿viste? Estuve toda la noche, yo creo que estuve prácticamente de las 22 horas hasta las 6 de la mañana viendo fotos de todo lo que el contenido que tenía el celular de Pérez, no tanto Callaba más que fotos familiares, fotos con la hija de Pérez, no había absolutamente nada, pero sí en la foto de Pérez, que había mucho, había de todo, en cada uno de los dispositivos que encontraron de Pérez había algo, cosas muy fuertes, cosas clasificadas que están dentro de los archivos, por eso yo digo que va a terminar seguramente imputado en otro delito más. Calculo yo que van a hacer lo que corresponde y lo van a imputar por otro delito más. Ahora, Enrique, y en este contexto, si las pruebas odorológicas fueran realmente contundentes desde el punto de vista de que no se rompió la cadena de custodia, y Pérez está implicado y además doblemente implicado por lo que mencionás respecto al material que tenían sus teléfonos, ¿cuál sería el rol, si hubiera algún rol, del resto de los que estaban presentes en ese almuerzo, o que están hoy sentados en el banquillo de los acusados, incluido Maciel? Mira, Laudelina seguro, pero vuelvo a reiterar lo que dije el otro día. Faltan gente que declarar acá, gente de la política. No está gente de la política acá, porque Laudelina en un primer momento, no tanto Pérez y Callao y todos los que estuvieron ahí, que son obviamente responsables, porque plantaron un botín, porque trataron de distraer la atención. La persona o las personas de poder que trataron de influir en el juicio, que trataron de desviar la atención, que trataron de hacer de que la prensa se vaya, que ya está todo listo, no pasa nada, no están en el juicio. Codazzi, Pellegrini, te referís a todos los que Rubinó, bueno, en fin. Hay gente del poder, chicos, que está notablemente involucrada acá en el tema de Loan. Esto es darlo por hecho, porque todo indica esto. Vos no podés, una persona laudelina que no tiene 2 pesos, no tenía para comer Laudelina días antes, no tenía para comer, y de golpe todo el mundo se interesa por Laudelina, le ponen un abogado, la llevan a declarar a Corrientes a una fiscalía a la medianoche, un abogado que también estuvo vinculado al poder. Es evidente, obviamente, que las personas que trataron de desviar realmente la atención del caso Loan y que le importaba por alguna razón el caso Loan o la desaparición del caso Loan, no están ahí, no están en este juicio y están muy pendientes de este juicio. ¿Por qué te digo que están pendientes? Porque obviamente sigue esta defensa y sigue este silencio de Laudelina, que es una figura clave, Laudelina. Ahora, otra pregunta. Eso es una pata muy importante que el pueblo obviamente demandó, reclamó. Todos los que la política que pretendió presentar esto como si fuera un accidente, con una falsa declaración, bueno, estaba Codazzi, Pellegrini, etcétera, etcétera. Ahora, hay otra pata previa que tiene que ver con la primera semana, y yo creo que los testimonios que ha habido en esta audiencia hasta ahora han demostrado las torpezas, entre comillas, flagrantes que se cometieron en la investigación en los primeros días cuando estaba en el fuero provincial, pero no vemos que se cite ni a Barri, ni a Castillo, ni a Rubinó, ni a ninguno de los responsables del desastre que hicieron con la contaminación de pruebas, contaminación de la zona cero, demoras en dictar el alerta Sofía. Tampoco hay una investigación en ese sentido, ¿no? No hay nada. Por eso usted decía que el otro día hablábamos, porque estuvimos hablando fuera de cámara con el fiscal. Para el fiscal dice que, para el fiscal, atención, esto es una investigación excelente. Es lo mejor que se hizo en la provincia de Corrientes. El fiscal está creído en esto.
El fiscal cree que las personas que están ahí son culpables, todos los que estuvieron ahí tuvieron que ver con también de dilatar el tema de la investigación, como por ejemplo todos los que están ahí que realmente no tienen que estar ahí, es un juicio que no tiene nada que ver. Sí, los presuntos Dupuy, digamos. Dupuy y demás que no tienen... Y Soria, sí. No tienen nada que ver, ahí están... yo creo que para distraer, como para que el juicio se alargue. A eso voy. Ahí te quería preguntar, porque se los acusa de privación de la libertad y Macarena y Camila ya testimoniaron en el juicio oral y dijeron que en ningún momento estuvieron privadas de la libertad, pero en la última audiencia, el último que declaró fue el dueño del hotel, Boca Negra, que aparte era secretario de turismo del municipio, cosa que yo no sabía. Bueno, y Boca Negra dijo que no le consta que se haya cometido ningún tipo de delito, que no había nadie privado de su libertad. Reconoció que los periodistas a veces metían las cámaras por las ventanas y que podían filmar a los pibes, ¿sí? O sea que el taparla o no sería ninguna comisión de un delito. Bueno, en este contexto todo parece indicar que los otros imputados, creo que 10 u 11 imputados, los llamados de la banda del hotel, no eran ni una banda, ni había ningún tipo de delito que ameritara que estuvieran presos con prisión domiciliaria o alguno preso, como el caso de Soria. Digamos, ¿no pensás que esto fue armado para tapar la total inoperancia que hubo en la investigación del hecho principal? Claro, con estas declaraciones directamente tendrían que haber dicho: señores, por favor se pueden retirar, vayan a sus casas. Con esas declaraciones, es simple. En cualquier parte del mundo sería así. Así, tal cual. No en un juicio en Corrientes, Claro. Lo que está pasando acá, porque acá puede pasar cualquier cosa. Pero lo que vimos es que el fiscal quiere acusar directamente a esta persona. Está contra esta persona. No sé si es algo personal o llamarlo algo personal, pero es prácticamente ya roza la ridiculez. Porque si te están diciendo, mirá, no estuvo privada de la libertad, las personas te están diciendo, yo no estuve privada de mi libertad, y le están queriendo acusar de la privación ilegítima de la libertad, es realmente ridículo. Uno escuchaba las declaraciones y prácticamente lo miraba al fiscal como diciendo: che, ¿por qué no te dejas de joder? Porque realmente es ridículo lo que está pasando. Pero bueno, para el fiscal está creído que son responsables, que hubo una banda criminal, pero a ver, para el fiscal hay una banda criminal detrás de esta gente, pero no hay una banda criminal atrás del gobierno de Corrientes que hizo todo lo posible para desviar la atención de la prensa, para tratar de decir en las redes sociales, como lo hizo, de que el juicio, esto ya estaba todo arreglado, fue un accidente, listo, ya sabían lo que pasó. En ese caso no había culpables del otro lado de parte del gobierno de Corrientes. Sí había detrás de esto que serían, no sé, una banda internacional que vino a tratar de tapar el caso Loan. Por eso te digo, la inconsistencia total del relato de la Fiscalía no tiene mucho sentido. ¿Y cuál es la percepción, vos que recorres el NEA, que hay en Formosa, en el Chaco, en Misiones, en Corrientes, respecto a cómo evoluciona el juicio? ¿Qué es lo que vos olés, olfateás en la sensación térmica de las opiniones populares? Nadie cree mucho en el juicio, ¿eh? Nadie cree, te lo digo porque hablamos con la misma gente de Corrientes, de 9 de julio, todos están seguros que las personas que están ahí no son todas las personas que tienen que ser acusadas. Lamentablemente uno se pregunta cómo, y me sigo preguntando lo mismo, cómo con tanto descontento con lo que ocurrió el caso Loan y demás, sigue ganando la misma fuerza política. No lo entiendo, porque vos preguntás, de 10 personas, 9 están en contra y 9 creen que el gobierno tuvo algo que ver con la desaparición de Loan, o por lo menos en plantar evidencia para que esto marche para otro lado. Pero, sin embargo, ganó el color político de turno. Entonces, te juro que no lo entiendo. Y me sigo preguntando lo mismo. ¿Cómo ganan? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo siguen teniendo todavía apoyo? Muy poquito apoyo. Vos seguís, y fíjate las redes sociales que son clave. Las redes sociales, ¿qué tipo de apoyo tienen? ¿Qué gente tienen? Y fíjate quiénes lo apoyan, que prácticamente son personas NN que nacieron ayer en las redes sociales. Claro. Por eso te digo que es inentendible todo el juicio, tanto lo que pasó y este apoyo o este descreimiento, quiero decir,
de la gente al juicio de Loan. La mayor parte de la gente que vos hablás no cree en este juicio y no cree, reitero, de que todos los culpables estén ahí. Enrique, Sí. perdón, respecto de la familia, de los padres, de los hermanos, que hace algunos días sacaron ese comunicado absolutamente trabajado, ¿alguna referencia, algún comentario? Seguimos algunas audiencias que retomaron, digamos, la presencialidad, hicieron alguna declaración, ¿hubo alguna novedad respecto a padre, madre y los hermanos de Loan? No creo, en primer lugar, que la familia pensara de esa manera. Creo que obviamente la redacción de un abogado que les hizo firmar únicamente, pero no creo que la familia en su totalidad crea esto. ¿Sabes qué me puse a pensar el otro día? Por ahí es una cosa muy loca mía, ¿no? Pero yo creo que la tienen prácticamente enjaulada la familia ahí, haciéndole creer que van a tener novedades de Loan. Lo dijo la madre el año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Que dijo que tenemos esperanza, que nos dijeron, la gente que la tiene deambulando en Corrientes, le dijeron que muy pronto iban a tener novedades de Loan. Y yo creo que los tienen ahí, en este ida y vuelta, de que si ellos siguen esta línea, siguen lo que dice el abogado, siguen lo que dice el entre comillas, llamado perito de la familia, si siguen esta línea van a saber qué pasa con Loan y dónde estaría Loan. Esto es lo que creo yo, Bueno, sí. No hablé directamente, no le pregunté al padre, pero esto es lo que creo yo. Bien. Falta menos de una semana exactamente para que la jueza Cristina Poser Penso comparezca ante la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura. Hasta ahora es el 24 de agosto, donde se le ha aplicado el artículo 20, que es técnicamente la indagatoria, por una cantidad de causas, digamos, que se han acumulado a lo largo del tiempo, desde mucho antes de la causa Loan y mucho después también, en la cual de alguna manera se cuestiona fuertemente el maltrato, causas armadas, procedimientos bastante irregulares. Casi te diría que es un hito que el Consejo de la Magistratura, con la polarización que hay, con las grietas que hay, haya resuelto por unanimidad, digamos, aplicar el artículo 20. Y como novedad te cuento que esta semana, o la semana que pasó, mejor dicho, la doctora Poser Penso pidió la postergación de esta indagatoria, obviamente bajo el argumento que estaba con mucho trabajo, etcétera, etcétera. Se la rechazó el Consejo de la Magistratura, con lo cual está confirmada la fecha, y además le dio de baja a su abogada, y ya no sabemos si se representa sola, si va a nombrar otro abogado o no, pero estas son novedades recientes, a pocos días de que alumbre la verdad de una instrucción que fue muy deficiente, y que todos estamos viendo a luz vista, que evidentemente aporta muy poco para saber la verdad sobre qué pasó con la desaparición forzada de Loan, justamente porque hay mucho que no está sentado, que no está citado, que no está imputado, mucho de alguna manera que se ha dejado de lado, por decir amablemente que, digamos, ha habido de alguna manera algún tipo de encubrimiento. Bueno, Poser Penso, no la quiero llamar inútil, no sé, trataría de buscar otro adjetivo, pero creo que le pega bien eso ahora. El otro día te dije que me pasé toda la noche viendo lo que son las declaraciones de todos, justamente en su tribunal. Uno ve todas las declaraciones y es como si no le importara lo que están declarando. Por ejemplo, todos los testigos que fueron, muchos de ellos están imputados ahora, no hay repreguntas, los dejan hablar tranquilamente en todas las declaraciones, Le hacen una o dos preguntas y terminó la declaración. Sí, sumado al hecho de que lo que se publica por escrito, como síntesis de lo que se dijo en el video, no siempre coincide lo que se dice en el video con lo que se publica por escrito. Es decir, también, y es más, en otras causas de la propia magistrada, hay acusaciones también de tergiversación de las testimoniales filmadas con respecto a la versión reducida, entre comillas, que después aparece en el expediente. Claro, por ejemplo, vi muy atentamente las declaraciones de Benítez, las declaraciones de la Odrina, las declaraciones de los padres, y no hay repregunta. Es más, le dicen en una parte, ¿quieren preguntarme algo más? Le dicen por parte de Benítez, y le dicen, no, está bien, claro, perfecto. Claro.
terminaste de declarar, fuiste, dijiste lo que querías, y no hay una repregunta, no hay nada. La verdad que estas declaraciones, cuando uno las ve que están en el expediente, me causaba gracia porque prácticamente fue un trabajo rápido. Te pones a ver como una película, terminó, no le preguntaron nada. Le voy a pasar algunos videos ahora para que ustedes vean lo que fueron las declaraciones en el juzgado. Bien. No tienen sentido, no tienen ningún tipo de sentido porque, chicos, van a declarar, aprovechen y pregunten, obviamente especialmente los que están ahí, de qué se trata, qué pasó exactamente, repregunten, y no lo hacen. Por eso digo, le voy a pasar muchos de estos videos para que ustedes los tengan. Así para la próxima salida tenemos para ilustrar también. Exactamente, voy a buscar lo más intrigante de todos, ¿no? Porque hasta incluso el gente de Benítez le dice, ¿quiere preguntar algo más? Increíble. No, increíble. Increíble. Bueno, Enrique, la próxima semana entonces nos estaremos contactando con las novedades que haya de las, creo que 2 audiencias que hay en el juicio en el transcurso de esta semana que se inicia. Y bueno, que tengas una buena semana y quedamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, por favor. Muchas gracias. Hemos conversado con Enrique Ortiz, él es periodista de Alem News y está siguiendo todos los días, todas las semanas de cerca el caso Loan. Vamos rapidito a la pausa y nos vamos a meter en la última hora de Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica 89.1. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos. Radiográfica abrió las ventanas del estudio. Ahora podés chusmear lo que pasa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radiográfica FM 89.3. Suscríbete a nuestro canal y entérate de todas las novedades, entrevistas, editoriales, música en vivo. Somos bichos de radio. Hacemos radio. Sumamos otro sentido a la comunicación popular. ¿Y ahora qué? Un
programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes de 11 a 13 en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, esto de recordar a San Martín hoy. Y bueno, vamos a tratar de brevemente acordarnos de aspectos que son para mí esenciales y que sin embargo se ponen debajo de la alfombra. Uno es que él nace, por 2 años no es peruano como Belgrano y Artigas, que nace peruano. Él nace donde su papá es gobernador en las misiones, en Yapeyú, donde estaban las misiones jesuíticas que expulsan los Borbones. O sea que nace en un ambiente en donde ya se sabe que los Borbones hacen cosas que no benefician estas tierras. El padre era el gobernador de Yapeyú. Y muy joven va a España, en España se enfrenta a los 12 años, ya es militar, y combate en África, y combate primero en la Marina, combate contra los ingleses en el Santa Dorotea, en tiempo de Carlos IV, y va a combatir de golpe, cuando se da vuelta después de Trafalgar, donde España pierde la flota, va a combatir con los ingleses a favor de Napoleón, en contra de Napoleón, a favor de Fernando VII. Hay una batalla terrible, que es la batalla de la Albuera, de 1811. Esto lo describe Mitre, que tiene acceso al archivo personal de San Martín. En la Albuera, en un momento, San Martín queda bajo las órdenes de Berefort. ¿Por qué? De Berefort, el mismo que había invadido Buenos Aires en 1806 y con Guaitelog en 1807. ¿Por qué? Porque hay un tratado, el de 1809, que es el Tratado Apodaca-Canning, entre los Borbones españoles y Jorge III de Inglaterra, que es un tratado en el cual, por la colaboración militar que le dan los ingleses para el retorno de Fernando VII, se le entrega la independencia económica de América al monopolio británico, a cambio de recuperar la soberanía de la monarquía borbónica en la corona de España y traerlo a Fernando VII. En ese contexto, y después de esa batalla, que es de 1811, San Martín dice: yo me vuelvo a América y no me olvido de lo que fueron las misiones. Y llega en 1812. El primer problema que tiene es que todo el comercio, Rivadavia, Mariano Moreno, etcétera, todos los abogados, mucho piripipí de humanismo, pero en lo concreto son empleados reales de los intereses británicos en el Río de la Plata. Y eso lo sabemos documentalmente. Lo sabemos. Entonces, la primer maniobra que hace San Martín cuando llega a la Argentina es un golpe de Estado contra los intereses de la Junta que maneja Rivadavia. Ese es el primer enfrentamiento fuerte que hay. Después San Martín, y hace un colegio militar muy interesante en Tucumán, ahí cuando está con Belgrano, en el Ejército del Norte, y empieza a preparar lo que sería la independencia, porque en 1810 se hace a nombre de Fernando VII, por el Tratado Apodaca-Canning de 1809. Estas son las cosas que no te enseñan en el colegio. Y entonces así estamos, que no entendemos un pomo. Bueno, cuando San Martín empieza a preparar lo que va a ser la independencia de Tucumán, porque acá no se puede hacer en Buenos Aires. Acá no ganó Perón, ni Perón ganó las elecciones, así que ya te cuento todo en Buenos Aires. Entonces, cuando él empieza a hacer eso, el director supremo de la Provincias Unidas del Río de la Plata, Carlos María de Alvear, pide oficialmente a la corona británica que estas tierras pertenezcan a su territorio. Ahí San Martín se subleva, acelera la declaración de la independencia y se produce la declaración del 9 de julio de 1816, que da inicio a los pocos meses al cruce de los Andes y que da inicio también a los pocos meses, enterados
los intereses del puerto de lo que había ocurrido, que Portugal, en aquella época no existía Brasil, aliada a Inglaterra, ataque el Guaira y ataque Uruguay, y siendo defendida esta parte solamente por Artigas, que queda solo, porque Brasil tiene casi 2 millones de esclavos. Entonces es una fuerza inmensa. Esclavos que sirven para la explotación laboral, pero también para la explotación militar. En Brasil la declaración de la libertad de los esclavos es recién en 1888, con la ley, ¿cómo le dicen? La ley áurea, que además los festejos empiezan en muchos lugares recién para los festejos del cambio del siglo XX. Imagínense usted. Bueno, San Martín llega al Perú, y en Perú, otro datito que no se dice, no quiere presentar batalla. Hay reuniones con el virrey de la Serna, donde le explica, acá hay que tratar de impedir la entrega borbónica a Inglaterra, que nos va a dividir en miles de republiquetas. De la Serna entiende, y se produce el acuerdo de Punchauca, donde San Martín le dice, mirá, en España, en la corte, en el Ministerio de Guerra, está mi hermano, que es Justo Rufino de San Martín, con el cual San Martín siempre va a tener relaciones hasta su muerte. Es el único hermano que lo ve, que está con él en Francia, que está con él en Bélgica, porque la idea es que nosotros hagamos acá una monarquía donde la monarquía hacia abajo tiene sus caciques, que, por la parte aborigen, que estaba mucho más integrada de lo que nos imaginamos a la concepción de justicia social que se desprendía de la escuela de Salamanca, Vitoria, Francisco Suárez, jesuita, que forma parte de la otra intención de la independencia. Digamos, hay una zona porteña donde la intención era el tratado Podacacani. Ahora, ¿qué pasa? Este tratado que había firmado Fernando VII con el rey de Inglaterra muere cuando muere el rey. Y eso en 1820. En 1820 San Martín está en Perú, promoviendo este tratado que intenta salir adelante. Pero un general de la Serna, el general Valdés, le hace una cama terrible, bueno, lo termina destituyendo a de la Serna, y es un realismo pro-británico liberal muy parecido a los aspectos actuales más desagradables que tiene España hacia América actualmente. Una falta de autocrítica total. Bueno, ahí San Martín se va a Mendoza. En Mendoza intenta quedar viviendo en su chacra y siendo un asesor, pero como él mismo cuenta, Rivadavia le manda gente para matarlo. Bueno, algo se tiene que ir. Cuando se va ni siquiera puede entrar a Buenos Aires a despedirse de su mujer que se está muriendo. Entonces se embarca hacia Europa, queda allá, y de repente se produce, a los años, asume Dorrego. Y él tiene buena relación con Dorrego, que es federal. Entonces intenta volver. Cuando intenta volver San Martín, en 1824 está navegando, en diciembre, y acá, cuando se enteran que viene, lo fusilan a Dorrego. Él llega en enero de 1823 y permanece unos meses y dice, bueno, acá estamos en la misma, no se puede, se retira. Después va a colaborar con Rosas desde el año 1838 hasta fines de la guerra contra Inglaterra y Francia, que la vuelta obligado, Punta Quebracho, escribiendo en Europa para desanimar una invasión prolongada por parte de Inglaterra y Francia. Muere en 1850, le deja el sable a Rosas, que también cae como por los mismos que hicieron que se tuviera que retirar San Martín. Rosas cae en 1852. También por los enemigos de Artigas, porque está Brasil junto con Urquiza
presente, tropas de Brasil presente en la batalla de Caseros. Se retira Rosas también a Inglaterra, porque es como hacen los ingleses, cuando tiene un enemigo talentoso, como a Napoleón, lo dejan en su propio territorio como un elemento de consulta. Y entonces, estando Rosas en Europa, viene la guerra de la Triple Alianza y le deja el sable que a él le deja en testamento San Martín. Imagínense ustedes que un militar hacia otro militar la herencia de su propio sable es lo más importante que te puede dejar, que ahí se nota la ideología de San Martín, independientemente que, como San Martín habla muy poco, es sumamente clara su postura política. Y es tan clara como oculta. Hablan de cada pavada, pero de las cosas fundamentales no habla. Y bueno, ahí queda el sable en el testamento de Rosas, de San Martín hacia Rosas, que Rosas en su testamento lo delega al mariscal Solano López, que está resistiendo como puede, luchando contra los que fueron también los enemigos de Rosas, y lo conoce muy bien Rosas. Lo que pasa es que este envío del sable no se produce porque el mariscal Solano López muere en 1870, Rosas va a morir en 1877. Y esa es nuestra historia. Hay que poner en una línea de tiempo los hechos históricos y separar lo que son los hechos, que son verdaderos o falsos, y de lo que son las ideas, de lo que son los intereses y de lo que son los individuos. Porque hay individuos equivocados muy buenos que de golpe tienen giros nobles, y hay tipos que aparentemente eran nobles, pero en los momentos de tensión muestran una hilacha de mierda. Gracias a Dios, San Martín es un personaje que mientras más se lo estudia, más se lo ama, y en 1850, que era prácticamente un desconocido, porque en la Argentina liberal el protohombre era Rivadavia, en el año sanmartiniano, Perón ordena un retrato de San Martín en cada plaza, y todo el mundo se empieza a preguntar quién es este tipo, porque él tiene solamente una batalla dentro del territorio nacional, y todo lo demás es en el exterior, y esa es la manera de abrirle el coco a la gente para que entienda que somos indo-hispanoamericanos, y que todo, desde México hasta Tierra del Fuego, somos una sola nación, y que si no nos unimos, jamás vamos a estar en condiciones de negociar con los intereses de las grandes potencias que vienen, ya sabemos a qué. Bueno, hasta acá llego. Un abrazo. Muy bien, hemos escuchado, le agradecemos muchísimo a Carlitos Zavallia por estas referencias y también pensaba que esa única batalla en tierra argentina, la batalla de San Lorenzo, tiene el himno más amado por nuestro pueblo, que le hace honor a un combatiente, a un soldado afrodescendiente, post-mortem ungido sargento, que al salvar en batalla al Libertador también salvó toda la gesta libertadora para todos los giles que anduvieron llorando racismo argentino. Así es. Bueno, no podíamos dejar de dedicarle unos minutos en esta fecha al general José de San Martín. Importante siempre, pero mucho más cuando tenemos gobiernos como los actuales. Bien, si les parece, como hacemos todos los lunes, cada programa, vamos a ir saludando a nuestras radios repetidoras. Empezamos como siempre por FM Fénix 101.1, ahí en Las Toscas, Santa Fe. Salimos los martes a las 10 de la mañana. También los martes, pero a las 18, aquellos que gustan de escuchar online, pueden poner Radio Online Perspectivas. A las 18 horas todos los martes es el espacio online que compartimos con los compañeros de Amiba. Y los días miércoles también, pero a las 13 horas, ahí a la tarde, nos pueden escuchar, nos escuchan en Radio Corrientes a través de la Mega FM 98.1. En FM Azotea de Mar del Plata, allí nos repiten y saludamos a la audiencia que nos escucha los miércoles a las 19 horas. Seguimos los días jueves a las 22 horas por Radio Cacán, ahí en la provincia de Catamarca, nos pueden escuchar a través de la FM 90.3.
Y terminando la semana, el sábado a las 13 horas, en Radio Metro, en San Ramón de la Nueva Orán, allá en el norte de La Salta, en la 105.5, le enviamos un abrazo enorme a las audiencias de todas estas localidades. También les recordamos que este programa, por supuesto, queda colgado, subido, tanto en el YouTube de Radiográfica como en el canal de YouTube de La Alameda, y los recortes de cada nota los hacemos circular. Y también recordar que toda la información que tiene que ver con campañas, denuncias, documentos y actividades que nuestra organización desarrolla de Ushuaia a La Quiaca, así como también formas de comunicarse y de sumarse a esta lucha por un país sin esclavos ni excluidos, lo pueden hacer a partir de www.somosalameda.org.ar. Muy bien, como les contamos en la editorial, el sábado arrancamos en varias provincias la campaña por una ley de emergencia por deudas esenciales. Ahora estamos en contacto con el compañero Luis Argañarás, un compañero de San Juan, que junto con varios grupos, digamos, de militantes en San Juan, al igual que en las demás provincias de nuestro querido país, han comenzado a hacer la campaña, digamos, de juntada de firmas y de charlar con el pueblo, los barrios y con los vecinos, y nos gustaría de alguna manera saber de primera mano cuáles fueron las recepciones y las impresiones que se llevaron. ¿Cómo está, Luis? Acá Gustavo, Ximena y Facundo. Bienvenido, Luis, ¿nos escuchás? Luis. Nos palmó Luis. A ver. Está silenciado, Luis. Activa el micrófono. ¿Nos escuchás, Luis? Bien, mientras activa el micrófono, contarles a la audiencia que hemos puesto las primeras mesas en varias localidades del país, en Ushuaia, de Ushuaia para el norte, parando en todas. Hemos conversado mucho con los vecinos de nuestras comunidades y nos ha llamado la atención que casi no hacía falta explicar nada, ¿no? La gente ve petitorio para que el Congreso discuta una emergencia porque estamos todos endeudados hasta las manos y no hacía falta explicar mucho más, ¿no? Evidentemente es una situación que está explotando en cada casa, en cada hogar, y que ya torna bastante insostenible la vida, ¿no? Sí, bueno, más o menos creo que la mayoría de las mesas en distintos puntos del país percibieron lo mismo. A ver ahora si tenemos el testimonio del compañero de San Juan. Buen día, Luis. Buen día, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cómo andás? Bienvenido, Luis. Problemas técnicos, gracias. No, por favor. Bueno, Luis, queremos saber cómo le fue con las mesas, qué recepción tuvieron de la gente, de la propuesta que estamos haciendo en red entre varias organizaciones de todo el país, por una ley de emergencia por deudas esenciales, la condonación de la deuda a aquellos que están por debajo de la línea de pobreza. Básicamente, contanos un poco la experiencia, qué testimonios hubo y qué recepción. Bueno, la verdad que lo pensábamos como una campaña de concientización, pero descubrimos que hay bastante conciencia al respecto de la situación que se vive. A pesar de que San Juan está en una situación medio particular por el supuesto boom minero y bueno, todo lo que se piensa sobre la cantidad de empleo que genera la minería, que no es real, y estamos seguramente en la misma situación o tal vez peor en algunos casos que el resto del país. La gente se acercaba sola a la mesa al ver el cartel que llamaba la atención y firmaba antes de escuchar la propuesta y después nos preguntaban de qué se trataba, porque nos decían, mira, veo el cartel y entiendo de qué se trata. Así que hemos tenido muy buena recepción, la gente muy colaborativa, y hemos tenido algunos testimonios, la verdad que bastante fuertes, muchos, pero sobre todo tres, uno de una jubilada que no pudo pagar más el alquiler y tuvo que irse a vivir con uno de sus hijos, y bueno, la familia política
está siendo esta señora víctima de maltratos y bueno, hemos tomado los datos ahí para ver qué intervención podemos hacer, pero muy endeudada, nos contaba que estaba con las aplicaciones sobre todo, porque bueno, no tenía acceso a una tarjeta de crédito, y la verdad que un tema a seguir, el testimonio de esta mujer que de verdad nos acongojó a todos. Encima fue la primera persona que se acercó a firmar. Tuvimos también un doctor en geofísica que está a cargo de la cátedra en la Universidad Nacional de San Juan, que nos contaba que no llegaba con su sueldo a la línea de pobreza. Así que tuvimos ahí, nos estuvo contando varias realidades respecto de lo que es la docencia y el personal no docente también de la universidad. Muy duro todo. Una pareja de chicas también que nos comentaban la realidad de sus padres, la realidad del problema de vivienda, de la falta de vivienda, de la falta de trabajo. La gente está consciente, sabe y entiende bien el problema que está viviendo la Argentina, y creo que por ese lado vamos a tener bastante aceptación en cuanto a la colaboración con la campaña. Así que bueno, bien. Cuando hablas del cartel, ¿te referís al cartel del lema de la campaña, que es llegar a fin de mes no puede ser una deuda? Exactamente, llegar a fin de mes no puede ser una deuda, y una frase que surgió del plenario también de uno de los compañeros de Alameda: no somos culpables de deuda, sino somos víctimas de estafa. Lo pusimos así también porque así lo creemos, y la gente está de acuerdo. Luis, específicamente, ¿en qué localidad de San Juan pusieron la mesa? Nosotros estuvimos trabajando en lo que es el centro de la ciudad de San Juan, en la peatonal, justo en el cruce de las dos peatonales, que sería Tucumán y Rivadavia. Estuvimos en la mañana del sábado con las compañeras Melissa, con la compañera Mayra, y estamos armando ahora el resto del equipo para salir. Tuvimos un evento del Día del Niño bastante grande el día sábado, por lo que no pudimos, y bueno, domingo y feriado lo paramos, pero mañana estamos en la Facultad de Sociales, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan, porque bueno, prácticamente nos convocaron y nos están obligando a que estemos ahí. Así que, está bueno, y sumar a los centros de estudiantes, ¿no? Porque a los pibes les está costando un montón también. Tal cual, y abrir la convocatoria para que los centros de estudiantes, las organizaciones intermedias, desde asociaciones civiles, centros de jubilados, clubes, o todas las personas de buena voluntad que quieran aportar a esta campaña, lo puedan hacer. Está abierto, no hay ningún tipo de límite en eso. Perfecto, Luis. Entonces vamos a estar, como en todo el país, también en San Juan, allí, por Santa Lucía, por las universidades, por la capital sanjuanina, militando esta campaña, juntando fuerza de abajo hacia arriba, a ver si alguna vez desde el Congreso escuchan al pueblo y hacen algo por nosotros, ¿no? Siempre decimos, como vos bien resaltabas, que sentimos esto también como una estafa, ¿no? Fuimos obligados a endeudarnos por una política económica, y ahora que nos llevaron a este terreno nos dicen que es un problema privado y que los tontos somos nosotros, ¿no? Sí, lamentablemente todavía quedan muchas personas que por ahí escuchar ese tipo de cosas del presidente o su entorno, que bueno, sabemos cómo piensan, no sé si es justificable, pero al menos entendible. Pero por ahí hay mucha gente trabajadora que está pasándola mal y repite esas consignas, y la verdad que ahí es donde nos duele ver que es difícil todavía para muchos argentinos ver la realidad. Perfecto, Luis. Bueno, te mandamos un abrazo, felicitaciones por la tarea, y seguiremos avanzando con esta campaña hasta que logremos
una fuerza popular que la haga posible. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo grande desde San Juan. Abrazo grande. Hemos conversado con el compañero Luis Argañarás, él es miembro de la Junta Departamental de Santa Lucía del PJ sanjuanino. Vamos a ir a la última tanda y ya nos vamos a meter en reflexiones profundas acerca de la hermana Venezuela. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresá a www.radiográfica.org.ar y potenciar la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Una fábrica recuperada, un espacio cultural, un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La Gráfica Cultural. Seguinos en lagráfica.cultural. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Aira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya en el mismo aire. Muy bien, continuamos en Laudatistas, estamos transitando, compartiendo nuestra emisión, nuestro episodio, nuestra aventura número 63 por el aire de Radiográfica cuando estamos en vivo. Como saben, nos pueden escribir por WhatsApp al 11 50 12 35 89 en el horario en vivo del programa. Y en breve estamos ya intentando conectar con el próximo entrevistado, con el que vamos a intentar abordar en los minutos que nos quedan de programa una reflexión profunda sobre, bueno, uno de los temas que está atravesando nuestra América, todos complejos, que tiene que ver con Venezuela. ¿Y qué es Venezuela hoy después del 3 de enero, no? Sí, ya se cumplen más de 8 meses de la intervención imperialista en Venezuela, el secuestro absolutamente ilegal de Nicolás Maduro, y prácticamente, digamos, las condiciones de protectorado que ha impuesto, digamos, Estados Unidos al gobierno venezolano. En su momento, a una semana y pico de esos acontecimientos tremendos, entrevistamos a quien fuera el primer biógrafo de Chávez, y además periodista y activista de la Revolución Bolivariana durante muchos años, Modesto Guerrero, en un reportaje que generó muchísimas polémicas a favor y en contra respecto a cuál podría ser la dinámica que podría tomar el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez después de los acontecimientos del 3 de enero. Bueno, ahora Modesto Guerrero acaba de escribir un libro que se está por publicar, que se llama ¿Quién inventó a Delcy Rodríguez?, donde pretende hacer un balance, o traza un balance,
no solamente de aspectos de la Revolución Bolivariana, sino fundamentalmente de la coyuntura que se ha desarrollado en los últimos 6 meses. De esto justamente es lo que queremos hablar con Modesto, no sé, que todavía no logramos establecer la comunicación, pero bueno, este libro básicamente lo que analiza se puede subdividir en 2 partes. La primera parte que tiene que ver con el análisis de estos 8 meses, la intervención en todos los ámbitos de alguna manera de la economía fundamentalmente y de la gestión del gobierno venezolano por parte de Marco Rubio y por parte del gobierno de Trump, casi como si se tratara de un protectorado colonial. Y por otro lado, digamos, la segunda parte que tiene que ver con la evolución y las contradicciones y las virtudes y los defectos, los grises, las sombras, digamos, que hubo durante la dinámica del proceso de la Revolución Bolivariana, visto un poco como protagonista desde adentro, y bueno, esto es un poco lo que ofrece este libro. Sí, el libro, bueno, al igual que lo hizo él en su momento en la entrevista que hicimos hace algunos meses por Radiográfica, bueno, también cuenta algunos antecedentes históricos de intervenciones que tuvo Estados Unidos respecto de gobiernos extranjeros, puntualmente en nuestro país, e inclusive cita como antecedente histórico lo que fue en el 55 el bombardeo a Plaza de Mayo con apoyo de la embajada norteamericana, con lo cual hace ese paralelismo con digamos con situaciones históricas, inclusive habla del episodio en Nicaragua, en Panamá, y obviamente lo retrotrae o busca de alguna forma los puntos en común que tuvieron con esta intervención que se dio en enero de este año en Venezuela. Y bueno, un poco lo que él adelantaba en esa entrevista, inclusive después en otros artículos, la inacción en principio del gobierno de Venezuela, la poca, digamos, reacción que tuvo el gobierno venezolano. Muy bien, está en línea ya Modesto Guerrero, al que le damos la bienvenida a Laudatistas. Bienvenido, ¿cómo estás, Modesto? Hola, buenos días, gracias por llamar. Por favor. Bueno, Modesto, te entrevistamos la primera semana, pocos días después de aquel fatídico 3 de enero, en un reportaje que tuvo mucha polémica, a favor, en contra. Bueno, pero justamente como nosotros seguimos los temas, sabemos que escribiste un libro, estuvimos comentando recién, que se está por publicar, Quién inventó a Delcy, pero nos gustaría ahora básicamente concentrarnos en la primera parte del libro, la que tiene que ver con el balance de estos 8 meses y qué finalmente fue del gobierno de Venezuela después de la intervención imperialista que secuestra ilegalmente a Nicolás Maduro. Bueno, el primer dato es que el libro no está por publicarse porque no lo quiere publicar ninguna editorial de Argentina. Ah, la pelota. Ese es lo primero que hay que decir. Tampoco en Venezuela, por razones similares, ideológicas, similares, con argumentos distintos y ubicaciones distintas. Allá tienen a favor que es un libro que está en el terreno donde gobierna Delcy. Claro. Y un libro que retrata su historia política, entonces no conviene. Pero acá la razón es más ideológica. Es que no es el momento, hay que esperar más, seguramente una revolucionaria que todavía no puede demostrar qué es, y sobre todo el argumento que es el más plañidero, el de pobrecita, o sea, ella es víctima, no es parte del asunto. Bueno, entonces no lo quieren publicar. Sí, ya contraté con París, una editorial de París, lo va a traducir, lo está traduciendo al francés y lo va a publicar, no sé, será en noviembre. Pero acá no. Y en Brasil también, en portugués. En castellano nada, y a mí me interesa en castellano. Bueno, ya se verá la forma. A ver, contanos un poquito en ese libro que anticipo traza un balance al principio de los meses que vinieron después de la intervención del 3 de enero por parte del imperialismo norteamericano. Bien, lo sorprendente de que haya sido en connivencia, o sea, con la participación pasiva del sistema militar venezolano. Fíjate que digo el sistema militar, eso incluye a los aparatos de seguridad, el SIGEM, por ejemplo, que está encargado de elaborar hipótesis de amenazas e hipótesis de ataques, o es parte de su código. Y los otros sistemas policiales, incluida la Guardia Nacional,
Lo sorprendente es que todo lo que vino después, en los primeros 6 meses, confirma por qué actuaron de la manera que actuaron, por qué no hicieron nada. Hay un informe de una consultora rusa de asuntos militares. Ahora no recuerdo el nombre, es una consultora muy importante de Rusia, de Moscú, que se dedica a hacer estudios militares, nada más, no política. Más aún, era amiga o es amiga, no lo sé, cuando lo escribió en febrero el informe, escribió como amiga, consultora amiga del gobierno venezolano, porque en ese momento todavía Moscú no había roto con Delcy Rodríguez. Claro. En este momento todo indica, las informaciones que hay, es que ya rompió, que no quieren, entre otras cosas, Delcy ni siquiera protegió o preservó las inversiones, no digo a favor de ella, a favor de las buenas negociaciones futuras, nunca se sabe. Claro. O sea, no respetó todas las inversiones, incluso las chinas fueron preservadas, negociadas para protegerlas, pero las rusas no. ¿Por qué? La verdad no sé. Bueno, la verdad, el asunto es que la conclusión es que ese informe de especialistas militares muestra o confirma lo que decimos en el libro, que a mí me lo confirman funcionarios que eran de las fuerzas de la milicia, 2 milicianos, que yo pongo ahí con su nombre y apellido, y un coronel y un soldado de La Guaira, que me confirmaron. Yo no les pedí a ellos información o declaración, confirmé, ellos me confirmaron que la información que yo estaba dando era la correcta, porque ellos están en un centro medular de las Fuerzas Armadas, que es la entrada al país por La Guaira. Modesto, ¿cómo estás? Vos sos, por supuesto, muy crítico, como todos nosotros, de la intervención estadounidense, digamos, y de esta barbaridad, digamos, que todavía después te voy a preguntar por qué se sabe del presidente Maduro, pero al mismo tiempo también sos muy crítico, digamos, del gobierno de Maduro y describís bastante la crisis que permitió un poco esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede sostener? Porque esto es parte de lo que vos decís, ¿no? De por qué por cuestiones ideológicas no me publican el libro, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede sostener simultáneamente que Estados Unidos intervino para apropiarse de una posición estratégica en Venezuela, ¿no? En esta disputa geopolítica, y al mismo tiempo reconocer críticamente, digamos, los errores del propio gobierno venezolano que permitieron esto? Una de las tesis básicas de punto de partida del libro es que Delcy no llega sola, llega porque el camino fue tapiado, trabajado. Incluso soy benévolo con Maduro, no soy loco. De manera, no es inconsciente la palabra, involuntaria. Maduro de manera involuntaria le sembró el camino a Delcy para que tuviera ella, con el poco poder que tenía el gabinete, tenía un grupo de poder, pero no era el más importante, ese era el de Diosdado el más importante. Ella logra ponerse en el camino que a Diosdado no le interesaba. A Diosdado no le interesa ser el agente norteamericano. Claro. Él no es antiimperialista, o ya dejó de serlo, pero no le interesa, no es su propósito en la vida. Todos tenemos algún propósito y un motivante, no es el de él, ser un hombre de Miami. Siempre fue anti-Miami, nunca viajó a Miami. En el Caribe tú tienes que definir, como hoy tienes que definir en Argentina, por quién, a quién le gusta los judíos o los sionistas. En el Caribe, por ser el patio interior del patio trasero de Estados Unidos desde hace 100 años, tienes que definir a quién le gusta Miami. Si le gusta Miami, hay que sospechar de él. ¿Se entiende? Como acá, si le gustan los sionistas y el Estado de Israel, hay que sospechar de él. Bien, entonces a Diosdado Cabello nunca le gustó Miami, nunca fue a Miami. A Delcy sí. Es una de esa generación, ella es de la generación que le encanta Miami como referencia cultural y como referencia política. Miami es la embajada, es el Departamento de Estado Interior de Estados Unidos para América Latina.
no es Washington. Desde Miami se negocia Washington. Eso se sabe hoy con más claridad que 20 años atrás. Contale un poco a la audiencia, Modesto, los antecedentes de Delcy, cómo se incorpora a la revolución bolivariana, desde dónde, qué pasó con Chávez y cómo regresó. Ella nunca se incorporó a la revolución bolivariana, porque ¿qué es lo que se llama, periodísticamente hablando, revolución bolivariana? Un proceso político muy rico, muy vivo, múltiple, porque fue muy versátil, tuvo muchos espacios y planos que van de lo político a lo militar, pasando por lo cultural, lo periodístico, lo organizativo, lo comunal. Son por lo menos 17 planos que identifica, lo conocemos, pero los que no son de Venezuela, lo identifica una periodista, Gerardine, no me acuerdo el apellido, una periodista italiana que fue a Venezuela e hizo un libro-reportaje muy útil para comprender el panorama de lo que se llamaba Revolución Bolivariana. Esos 17 planos, Delcy Rodríguez, abogada, hija de un guerrillero asesinado vilmente en una comisaría, hermano del que era en ese momento director del Consejo Nacional Electoral, hermano, o sea, no es una ajena, no quiso participar. Cuando ella vuelve a Venezuela de Londres en mayo del año 2007, cualquier persona que tú averigües, conozco 8 o 9, que volvieron del exterior, se incorporaron a Aporrea como medio periodístico o a otro medio periodístico. Surgieron más de 360 medios periodísticos, cada uno más poderoso que el otro. Aporrea tuvo 3.100.000 lectoras y lectores, ¿no? Bueno, se incorporaba a una radio comunitaria, a una comuna, a un consejo comunal, a un sindicato, a un cuerpo militar, a cualquier cosa, o al partido político, que en ese momento no era el PSUV, al partido político era en ese momento. A cualquier acción o mecanismo de acción de la Revolución Bolivariana, que se potenció cuando ella vuelve. Ella vuelve en mayo 2002. ¿Qué ocurrió en mayo 2000? En un mes antes, abril 2002, la reacción que derrotó al golpe de Estado. Es el primer golpe de Estado que conocemos del siglo XX, desde el siglo XX, que es derrotado en la calle. Los otros, todos los demás, fueron derrotados también, incluso en la calle, pero con las Fuerzas Armadas adelante. O sea, otra facción de las Fuerzas Armadas que se pone al frente y derrota. Este es el primer golpe de Estado desmontado desde el fondo del pueblo. Total. Que convenció a un sector pequeño de las Fuerzas Armadas de ponerse al frente y hacer lo que hacen cuando se tiene la... Bueno, ella llega y se integra a la Cancillería como abogada asistente numeraria, o sea, uno más del montón que hace tareas secretariales todos los días. Bien. Y lleva a José Vicente Rangel, que en ese momento era la segunda figura del poder, es un patriarca del socialismo venezolano de la década del 60. Se integra, trabajaba 12 horas, hay que envidiarle su capacidad de trabajo, 12 horas, 8 en la Cancillería, en Secretaría, se llama ya Casa Amarilla, que es un gran palacio, y luego iba al Ministerio de Comunicaciones, el MINSI, a colaborar con la ministra que era amiga de ella, o amiga de su padre. Bien. Y participaba. De ahí pasa al Palacio de Miraflores, a la función de gobierno, en el despacho de la Secretaría, que es donde están las secretarias y secretarios que preparan minutas y documentos. Ahí fue el primer estallido. Se incorpora desde ese lugar. Ahora, Modesto, porque tenemos un par de preguntas más y nos queda poco tiempo, a las 13 tenemos que entregar, para tratar de entender, ¿no?, un poco políticamente. Vos señalás que Delcy no es la causa sino la consecuencia de un proceso que entró en crisis, incluso te referís al presidente Maduro como el heredero infiel, digamos, por esto mismo. Y quiero apelar a tu capacidad de síntesis para brevemente poder contar a ver, porque el origen del chavismo, el proceso con Chávez, este trabajo por el Estado comunal que vos sostenés que Maduro abandonó y que eso fue el inicio de la crisis, sucintamente, ¿cuál era el proyecto de Chávez en relación a esto? ¿Qué era el Estado comunal? ¿Dónde se desvía? Como para poder después abordar las últimas preguntas en relación a las consecuencias de eso, ¿no?
Chávez no llegó a una concepción socialista acabada, porque le faltó murió sin resolver el elemento de la alianza que debe gobernar. Él siempre creyó que había que cogobernar con un sector del capitalismo o la burguesía venezolana, amiga de él, ¿no? O amigable con él. Pero él llegó a un lugar del proyecto socialista que es gobernar desde la comuna, desde el barrio, con la comuna, a partir de la comuna y con una economía comunal. Eso fue lo que elaboró en el programa del año 2012. El que le hereda a Maduro no le da un cheque en blanco, le da el poder, le dice, toma el poder y le deja un programa. Por eso lo llamó infiel, porque no cumplió el programa. El programa era el Estado comunal. El Estado comunal significa que tenías que desmontar el Estado existente, que era rentista petrolero, por un Estado de tipo comunal, o sea, de otra base social distinta. No hay duda que en algún momento iban a chocar la idea de colaborar con la burguesía con la idea del Estado comunal. Pero claro, eso es después. Lo que tenía que hacer Maduro como heredero fiel era comenzar a practicar el Estado comunal, a elaborarlo. Eso significa un plan económico, un plan geopolítico, un plan militar, un plan petrolero, o sea, la recomposición del Estado. Bueno, eso es lo que se debilitó por un pacto que Maduro hizo en el año 2014, 14 finales, con Fede Cámara. Fede Cámara es como si unieras en Argentina a la sociedad rural con la UIA, claro, algo así. Bueno, si unes eso es Fede Cámara, imagínate con quién pactó a través de las mesas de trabajo. Entonces eso fue limitando, debilitando la idea, ¿no? La idea claro, del Estado comunal, y condujo a la formación de nuevos grupos de interés. ¿Cuál es el secreto de Delcy? Que ella fue la más capaz de construir desde adentro del gabinete un grupo político con un proyecto a partir de una idea. Hay que buscar una solución con Estados Unidos que no sea mediante la violencia, el enfrentamiento, etcétera. Con esa idea, que es muy propia de la clase media venezolana tradicional, de donde ella viene, con esa idea construye su propio grupo claro, dentro del gabinete, con una serie de tecnócratas y políticos, sobre todo tecnócratas venidos también de Europa. Claro, por eso es importante saber lo que contaba de los antecedentes de Delcy, de que no participó de ninguno de los planos de la Revolución Bolivariana de raíz, de que toda su carrera fue en el funcionariado, de que era la más permeable, digamos, para este tipo de presiones, de conciliación, digamos, con Estados Unidos y con el poder dominante, y por eso cuando dijiste pocos días después de la intervención de Estados Unidos, la intervención imperial e ilegal de Estados Unidos que secuestra a Nicolás Maduro, anticipaste que estas presiones iban a ponerse al rojo vivo, y efectivamente la historia parece estar demostrando esto. Ahora, ¿cuál es la reacción que tiene el pueblo venezolano, los trabajadores venezolanos? ¿Cómo están viviendo esta situación? Están divididos por lo menos hasta ahora en 3 estados de ánimo. El primero es la confusión, el segundo es la esperanza y el tercero es la sobrevivencia. Ajá. Porque tienen que sobrevivir a 2 fenómenos que no crearon ellos. Uno, un terremoto, eso es involuntario, es el más fuerte que hubo en los últimos 60 años. Y 2, a la trituración del salario. Claro. El sistema salarial venezolano está triturado no por las sanciones. Las sanciones condicionan el presupuesto para el salario, pero no imponen, no dicen que tú debes decretar en el año 22 la congelación del salario. En Venezuela se practicó la misma economía de Milei sin las técnicas y la grosería claro, sucia de Milei. Claro. Esa es la única diferencia. Maduro tiene en contra ser presidente, hijo de obreros, presidente obrero, que trituró, congeló por decreto, está en la web, así que se puede revisar el decreto de congelación del salario claro, hasta el día de hoy, o sea, no lo han repuesto de ningún... Y ahora es menos posible. No, y ahora con el shock del terremoto, claro, totalmente. Y con la confiscación del petróleo,
porque Venezuela vive 97% de su ingreso fiscal es petróleo, es por petróleo. Y si ahora del 97, 87 se lo queda a Estados Unidos, porque es como dijo Trump, el que gana se queda con todo, bueno, muy bien, Venezuela recibe solo el 13% de lo que se vende en petróleo. ¿De dónde va a sacar plata ahora para reponer el salario? Vean cuánto vale un salario en Venezuela medido en dólares, que es como se mide. Vale menos que Haití. Claro. ¿Se entiende? Y eso no comenzó con Delcy, no es culpa de Delcy. Delcy participó del decreto porque era ministra, pero no es culpa de ella. Es responsabilidad política del presidente que decretó, en todo caso se lo impusieron, no importa cómo, pero el salario venezolano está absolutamente congelado. Y eso es y la gente necesita sobrevivir a eso. Y tiene confusiones en la cabeza. Por ejemplo, si Maduro volviera hoy, volvería como un héroe. Claro, Esa es tal cual. una paradoja histórica, volvería como un héroe. El tipo que ayudó a crear las condiciones de su propio secuestro. Modesto, nos quedan 30 segundos y los quiero aprovechar para preguntarte si sabés cuáles son las últimas novedades justamente del estado general de Nicolás Maduro y de Cilia, su situación. Estoy informado por un amigo que viaja a Estados Unidos, un argentino que trabaja en diplomacia, está en condiciones muy malas, sobre todo Cilia. ¿Por qué? Bueno, porque no es la presidente, quizás por eso, ¿no? Está en muy malas condiciones materiales, no la atienden correctamente, y él acaba de asistir a un llamado del juez, y es probable que el 17 de noviembre le levanten la condición de preso, porque la legislación norteamericana caería en contradicción absoluta, porque su propia legislación prohíbe secuestrar a salvo que demuestren que hubo fraude. Claro. Bien, bueno, vamos a estar atentos. Modesto, nos quedamos sin tiempo, esperamos la próxima poder volver a tenerte para profundizar y ojalá puedas publicar y nos mantenemos en contacto. Nos interesa mucho profundizar y sacar conclusiones, ¿no? Que es lo que necesitamos hacer. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Modesto Guerrero, analista político venezolano. Le agradecemos muchísimo a Santino Milán, una excelente operación técnica en el día de hoy. Nos vamos, chicos. Así es, nos vemos el lunes que viene en Laudatistas. Muy bien, buena semana. Radiográfica. 20 años.